Richard Mariscal, ella es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella también estuvo ahí y una figura emblemática también pues en lo que ha sido esta transición rumbo a la rendición de cuentas en este país. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Encantada. Igualmente, gusto en saludarla, doctora. Primero díganos su valoración del caso Chihuahua Corral, que es inédito en las formas, en la denuncia, en el contenido de señalar al status quo de la política mexicana, doctora. Sí, mire, lo que el Comité de Participación Ciudadana, que es lo que yo presido actualmente y desde donde yo puedo hablar, nos sumamos a este pronunciamiento, a este comunicado que hizo el gobernador Corral, porque lo que hemos visto es que ha estado dando una batalla sistemática en contra de la corrupción y la impunidad en el Estado. Y eso es lo que nosotros como Comité de Participación Ciudadana respaldamos y debemos respaldar en todos aquellos lugares donde nosotros veamos que hay una lucha sistemática, ordenada, técnicamente documentada y avalada en contra de la corrupción, es decir, no actos solamente discursivos de voy a combatir la corrupción, sino actos concretos y sobre todo que estén documentados y bien avalados en la ley. Eso fue por lo que nosotros nos sumamos a ese acto público de ayer. Bien, ¿qué opina? Bueno, primero, ¿cree usted entonces que esto llegue a un puerto, doctor? Es decir, hay actos sustentados, es lo que me decía también Lorenzo Meyer al finalizar el año. No es algo nuevo, es decir, no se estaba descubriendo el hilo lo nuevo o la primera desviación de recursos públicos en este país, que es es el día a día, pero es la documentación, lo bien hecho que está el trabajo, lo que me quiere decir usted, lo técnicamente sustentable de la denuncia. Mire, una cosa que llama la atención es que en otros estados, usted sabe que en Veracruz, en Quintana Roo, ya a los exgobernadores que habían salido del país perseguidos por la justicia, pues ya han sido extraditados. El caso de César Duarte es un caso en el que hay un buen número de acciones penales en su contra, 10 acciones penales en su contra, y pues no hay ningún tipo de acción clara de extradición. Entonces también eso es algo que reclama el gobernador, digamos, un trato desigual en cuanto a cómo se ha hecho, cómo se ha acelerado estos procesos de extradición de otros gobernadores que están igualmente acusados de actos pues muy fuertes de corrupción que han involucrado enormes sumas de dinero. En el caso de César Duarte, además, también tiene una acción penal impulsada por la FEPADE, por la Fiscalía Especializada en delitos electorales, ¿no? En persecución de delitos electorales. Entonces, ese es otro reclamo del gobierno de Chihuahua, y ahí ya hay un proceso iniciado por la autoridad competente, que es en este caso una autoridad federal. Sí, entonces no es solamente lo que se ha hecho de parte de la Fiscalía General de Chihuahua, no es un asunto que competa solo a las autoridades locales, digamos, sino que también ya hay acciones muy claras en donde están reclamando que César Duarte pues se presente ante la autoridad, ¿no? Y ante las instancias que deben de juzgarlo, ¿no? ¿Cree usted que vaya esto a caminar, Jacqueline? Yo estoy segura que sí. Digamos, yo creo que lo que me preocupa es que se piense que esta denuncia del gobernador fue un acto político. Yo le puedo decir que pues, sí había ahí gentes de partidos políticos. Nosotros del Comité de Participación Ciudadana no tenemos nada que ver con eso. Son parte de un grupo que ha apoyado al gobernador Corral desde hace mucho, pero nuestra participación era en cuanto a respaldar una acción que lo que quiere buscar es que se persiga de manera eficaz la corrupción. Es decir, a qué le atribuye ese pronunciamiento? Bueno, Peña Nieto lo vio así por, no sé si la figura de algunos frentistas que estaban ahí, Sí, o emblemáticos, es decir, no sé. muchos de los reporteros preguntaban por qué estaban ahí y si no era un acto de apoyo al frente. Entonces, mire, el problema es que se tergiversen las cosas, ¿no? En ningún momento hubo nada que tuviera que ver con
un apoyo a una corriente o a otra, y si hubiera sido así nosotros no hubiéramos estado, porque nosotros no podemos, tenemos que mantener pues nuestra neutralidad, nuestra lejanía frente a cualquier tipo de posición política. Entonces yo creo que me preocupa que se lea así, que el presidente de la República haya enfatizado que era un acto más político que otra cosa, pero yo estoy segura que va a haber una respuesta positiva del gobierno. Creo que esto, nuestra apuesta, digamos, desde el Comité de Participación Ciudadana, es que se vea que hay un respaldo para que se pueda tener una respuesta positiva a esta demanda del gobierno, de que en lo que tiene que ver con recursos de ese acuerdo específico, pues que empiecen a fluir ya al estado de Chihuahua, y el presidente señaló muy claramente que no hace ningún distingo. Entonces yo creo que esto se va a solucionar, y pues este pronunciamiento creo que puede acelerar este arreglo. ¿Qué debe pasar en los estados, Jacqueline Pechard, tú que le has seguido tanto al tema de corrupción? Hay distintas, digo, hay una, así como los estados son muy diversos en su composición social, en su riqueza, etcétera, pues sí hay una diversidad también de fuerzas políticas, de situaciones. Nosotros damos puntual seguimiento a cómo se van formando los comités de participación ciudadana. Nos preocupa en algunos casos en donde hay muchísima intervención de los gobiernos locales en estos comités ciudadanos, que deben de ser plenamente independientes, porque si no hay independencia, entonces ya se tergiversan totalmente las funciones que tiene un comité ciudadano, que es el de no solamente dar seguimiento, sino apuntalar las acciones y acelerar y exigir las acciones competentes y las acciones pertinentes para el combate a la corrupción. Entonces hay estados que han ido avanzando muy bien. Yo diría que Sonora tiene unos claroscuros, pero hay otros estados que tienen mejores avances en la construcción de los sistemas locales anticorrupción. De eso es de lo que yo le puedo hablar, ¿no? Hay mucha diversidad, y nosotros lo que estamos haciendo es viendo cómo podemos ayudar a que avancen de manera más firme. Sin duda. Ya que menciona Sonora, claroscuros, ¿a qué se refiere, Jacqueline? Sí, en cuanto a los procesos para la construcción de los sistemas del sistema local de anticorrupción en Sonora, digamos, los distintos nombramientos que se han hecho. Hay unos nombramientos adecuados, hay otros nombramientos en que no se dejó que se participara o se involucró al gobierno. Entonces el gobierno del estado, a eso me refiero con claroscuros, que no han sido pues todo lo consistente, digamos, en términos de autonomía y de independencia en la construcción de del sistema local anticorrupción. Llegó hasta allá entonces la polémica. Me da gusto que tengan el pulso y que tengan ese... ustedes tienen entonces ya en el radar a Sonora como la intervención que hizo el gobierno del estado por figuras afines que puso, doctora. Exactamente, sí. Bueno, nosotros tenemos a través obviamente de los grupos ciudadanos de Sonora, no creo que nosotros no tenemos ojos en Sonora gracias a que hay grupos ciudadanos en Sonora, ¿no? Y así hacemos la lectura de los estados, porque no podemos leer desde el centro qué es lo que pasa en los estados si no tenemos la información de parte de los propios grupos que trabajan en los distintos estados, ¿no? Claro, sin duda alguna. Y esto, digo, aquí lo denunciamos, de hecho lo documentamos nosotros también, todos lo entendemos así, menos los del Palacio de Gobierno, doctora, es decir, y eso porque el espíritu de los sistemas anticorrupción son la independencia, ¿estamos de acuerdo? Es decir, la gente apartidista, que no tenga ninguna relación con los gobiernos en turno. Sí, la independencia, pero pues también el conocimiento técnico, ¿me entiende? Porque no sirve la independencia si no se tiene el conocimiento técnico. Entonces sí se tiene que conjuntar el que sean personas que tienen las capacidades para efectivamente desarrollar esos trabajos, pero sí el dato, como usted dice, fundamental, es que no haya ningún tipo de adhesión ya no digamos al gobierno, al partido en el gobierno, sino a ningún partido político, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna. Entonces, y yo creo que pues nos resta conclusiones, Jacqueline Pechard, porque esto va iniciando apenas, imagínate, viene un año convulso, o lo vamos iniciando, y pues Corral ha puesto el dedo en la llaga,
¿Esto hacia dónde pues se vislumbra, Jacqueline, para culminar? Mire, es difícil saber cuáles van a ser las respuestas de los distintos actores. Mi apuesta es que va a haber una respuesta positiva del gobierno federal. Así creo que esta, digamos, esta llamada de Corral, esta presión de parte de Corral al gobierno federal, pues va a abrir un espacio para que haya un entendimiento. Creo que eso sería pues lo mínimo que pueden hacer, no solamente desde el gobierno de Chihuahua, sino sobre todo desde el gobierno federal. Entonces cada quien defenderá sus posiciones, pero sí creo que quien tiene una responsabilidad fuerte aquí es el gobierno federal, de ver que se arreglen las cosas y que no se empiecen a prender focos de conflicto en distintos estados, ¿no? En un año que de suyo es un año de confrontación entre partes, ¿no? Pues estaremos en contacto, Jacqueline, te pido mantenernos en contacto. Jacqueline Pecher, la doctora, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y veremos entonces el curso de esta situación y ya estaremos valorando lo que viene. Muchas gracias. Buenos días.